Buenas tardes, queridos amigos. Reanudo este programa de YouTube de temas históricos y culturales eh, cerca de un acontecimiento trascendental para la República de Colombia, como es la elección de presidentes. Por eso me gustaría que dieran like, si les gusta o no les gusta, suscribirse, que es gratuitamente, comentar y compartir. Todo sirve en un momento bastante relevante para la historia nacional, para el futuro del país, para cada hogar, porque de la política del presidente depende en parte el éxito o el fracaso de un país a veces. Bien, eh, como todos saben, el próximo domingo se elige presidente de la República. Eh, Hoy en día el presidente no tiene tanta trascendencia constitucional como hace años. Las altas cortes, muchas cortes, muchos requisitos le han limitado su poder. Sin embargo, tiene gran importancia. Tanto es así que hay un debate tremendo y se ve la lucha que existe a nivel nacional entre dos grandes corrientes. La corriente de ultraderecha en este momento y la corriente de izquierda. Entonces, vamos nosotros a hablar de lo siguiente. Como dijo el general, famoso general romano, vencedor de las Galias, que luego, pues prácticamente se tomó el poder en Roma, al, cuando le han prohibido pasar el río Rubicón, eh, para que no llegara a Roma. Y él dijo, alia jacta es, como se decía en bachillerato, la suerte está echada. Ya está, la suerte está echada para el domingo. Son dos candidatos únicamente los que van a disputar el poder. Y hay tres opciones. Está el voto en blanco, que yo personalmente no lo considero como acto. La gente no debe votar en blanco, sino definir. Y dos candidatos, el doctor Abelardo del Espriella, que ganó la primera vuelta, y el doctor Cepeda, que que en realidad quedó en segundo lugar. Hay una diferencia como que pasa de los 660.000 votos. Una diferencia siempre notable, pues, si comparamos con las diferencias que hay en el Perú. Bueno, de modo pues que ha llegado el momento en que se debe decidir por quién se va a votar. He compartido criterios del doctor Rodrigo Primi, un jurista muy prestigioso, hijo del doctor Leopoldo Primi, que fue mi profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional. Es de familia austriaca, pero él es colombiano de nacimiento, nació aquí en Bogotá. Bien, eh, hay este aspecto por cuál se debe votar. Cada cual tiene pues su criterio de derecha o izquierda, sus inclinaciones sociales, políticas, comerciales. Y, y por un lado está el doctor Abelardo del Espriella, como digo, y por el otro el doctor Cepeda. Bien, siguiendo un derrotero especial, hay que decir, vamos a votar, no vamos a esquivar eso. Como decían los griegos, eh, en una democracia son la gente que no participa en los actos públicos es inútil, es ociosa. Y una de las grandes formas de participar es votando, no como algunos que no votan porque dicen que ¿para qué votan? Que eligen los mismos. Pues eligen lo mismo porque no, muchos no votan, ¿no? Hay que ir a votar, a dar el voto, a decir en realidad con cuál con cuál se va, porque la política es muy importante, nada menos que el manejo del poder. Entonces, según el que sea elegido, marchará la república. Bien, eh, estos dos candidatos, como dice el doctor Uprimi, son candidatos que no llenan las satisfacciones plenas de los colombianos, como según se ve, pero apenas hay dos. Y la política es para cada cual escoger al que consideran menos fatal o menos dañino. Cada cual tiene su criterio. Unos dirán que el doctor Abelardo va a manejar con mano dura esto y que va a poner orden. Otros dirán que el doctor Cepeda con sus criterios sociales de cambio, de ayudar a las clases populares y a las etnias aborígenes, colomboafricanas, etcétera, es el que debe elegirse. Cada cual va a decidir, va a decidirlo, y según lo que fuere. Hablemos del que va adelante, el doctor Abelardo de la Espriella.
el doctor Abelardo del Espriella sacó una política que yo aquí la reproduje, según la cual sus adversarios políticos no son como en la democracia, aquellos con los cuales se busca acuerdos, se busca eh, la moderación, en todo caso evitar el conflicto, el choque. No, él lo que ha dicho es que la izquierda es su enemiga. Eso lo digo, aquí lo reproducimos. Que él va a ser duro en todo caso con ellos, que no esperen nada de él y que él eh, lo que va a hacer es destripar a la oposición, y eso lo ha reiterado duramente, y que su criterio pues está muy inclinado por los Estados Unidos, lo que ha hecho que una parte de cierto aspecto económico esté con él. Bueno, y aquí, por ejemplo, llegó a la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, y allí, según algunos, él antes decía que era ateo, pero aquí como el famoso evangelista de la Biblia, pues en el camino recibió, no el rayo que lo convirtió en cristiano, sino la impresión del negrito, del morenito, del Señor de los Milagros, que parece pues que lo enrutó por la vía religiosa. Bueno, eso es allí. El doctor de la Espriella tiene un problema de un pasado a ratos pesado. Por ejemplo, el general Naranjo, que fue ministro del doctor Santos, creo, un hombre que se lució luchando contra la delincuencia, dijo que él no estaba con el doctor Abelardo porque representaba lo que las Fuerzas Armadas habían combatido. Es duro. Pero dejando a un lado ese aspecto que da lugar a tantas críticas, a ratos muy negativas, lo cierto es lo siguiente. El problema que se ha creado últimamente y en el cual prestigiosos juristas, entre ellos el doctor Rodrigo Prime, y un magistrado de Buga, distinguido, es un magistrado de alto coturno, porque él fue presidente, fue miembro del Consejo de Estado, presidente de la Corte Suprema de Justicia y además presidente del Consejo de la Judicatura, y que hizo mucho por Buga, porque como presidente logró ampliar el campo de Buga a Buenaventura, a Palmira. El doctor Pablo Julio Cáceres firmó los dos documentos, y el segundo sobre este aspecto lo pusieron a él a encabezarlo, un hijo de Buga, pues muy distinguido. Bien, entonces el doctor Abelardo Espriella representa eso, pero el problema estriba en que para ser presidente de Colombia se requieren tres requisitos: ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano y tener 30 años de edad. Aparentemente cosa muy sencilla. Entonces, que nació en Colombia el doctor, que es colombiano de nacimiento, el doctor de la Espriella, pues no hay ninguna duda de que nació en Colombia, pero hay una discusión ahora. Sucede que él tiene doble nacionalidad italiana y tiene también la nacionalidad de los Estados Unidos. Con la italiana no tiene ningún problema, porque es que los que nacen en Europa por la sangre, eh, ellos pueden reclamar, si son italianos de nacimiento, porque pues aunque nacieron por ejemplo, en Colombia, pero de padres italianos, pues reclaman la nacionalidad italiana y se la dan sin ningún requisito, sin necesidad de los juramentos tremendos que hay. También si fue alemán, español, aquí en Buga yo fui muy amigo de don Teodoro Fina, que era hijo de español, y él me mostró, en la amistad que tuve con él, su carta, pues que lo reconocía como ciudadano español. En ese aspecto no hay ningún problema. El problema estriba en lo siguiente, ¿no? Esto es lo que trae cierto problema, y es que la Corte Constitucional, en un caso de uno que iba a ser embajador en Colombia o en otro cargo también consular, dijo que era nacionalizado en otro país, dijo que ese señor no podía ser ministro ni embajador debido a que tenía doble nacionalidad, y que en un cargo de esos se requería no tener ese problema. Vamos a leer lo que dijo para no engañar a la gente, lo que dijo la Corte Constitucional en su fallo de C-601 de 2015. Comillas: el que una persona tenga doble nacionalidad, además de suscitarle posibles conflictos de interés entre el Estado al que sirve, por ejemplo a Colombia, y el otro Estado del cual es nacional,
o al revés, pues, como bien puede ocurrir en el decurso de las relaciones exteriores, en el cual está inexorablemente comprometida la independencia nacional, artículo 2 de la Carta Política, la soberanía nacional, artículo 9 de la misma, y la seguridad nacional, 350 de la misma, pone a la persona en la muy difícil situación de incurrir en una posible traición a la República de Colombia, lo que conlleva evidentes consecuencias penales, o en la traición de otro Estado, cuyos intereses también tiene la responsabilidad de preservar y favorecer. Y es que no puede pasarse por alto que la doble nacionalidad, como la que tiene el señor eh, Abelardo, implica de manera simultánea e ineludible, simultáneamente, fidelidad y cumplimiento por parte del sujeto titular a dos ordenamientos jurídicos disímiles. Y entonces, uno que iba a ser ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Murillo, un hombre muy brillante, por cierto, hombre de color muy brillante, él tuvo que renunciar a su nacionalidad estadounidense para poder ejercer el cargo de ministro de Relaciones Exteriores o embajador en los Estados Unidos, sea el caso. ¿Cómo les parece esa situación con ese cargo? Bueno, entonces, ¿qué pasa si aparentemente no hay problema de que tenga dos nacionalidades, pues, pero en ciertos cargos sí? ¿Y qué pasa con el de presidente de la República? Que se le quiere ser colombiano de nacimiento, eh, tener pues 30 años de edad y ser ciudadano en ejercicio. Eso es indispensable. Es necesario entonces examinar en cada caso concreto las obligaciones respectivas, pero se descubrió que el doctor Abelardo de la Espriella es ciudadano norteamericano y lo que no podría ser un problema si es en este caso por la forma como él llegó a ser ciudadano estadounidense, por las cláusulas que se colocaron a él, en especial un juramento. El juramento que prestó el doctor de la Espriella fue el siguiente: para ser ciudadano norteamericano. Pónganle mucho cuidado a esto, que este es un punto fundamental y no estamos engañando a nadie. Comillas, por la presente declaro, eso lo hizo pues el doctor de la Espriella, declaro bajo juramento que renuncio absoluta y enteramente y adjuro, tengan en cuenta esa palabra, adjuro, o sea que me retracto, de toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado, ¿cómo le parece? Como Colombia, o soberanía extranjera, de de los que hasta ahora he sido súbdito o ciudadano, pues de Colombia porque he sido súbdito o ciudadano de Colombia, que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, que tendré verdadera fe y lealtad a la misma, a Estados Unidos pues, que llevaré las armas en nombre de los Estados Unidos cuando lo exija la ley, que realizaré servicio no combatiente en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando lo exija la ley, que realizaré trabajos de importancia nacional bajo la dirección civil cuando así lo exija la ley y que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental ni propósito de evasión. Así que ayúdame Dios. O sea que él se comprometió enteramente con los Estados Unidos y entonces él renunció eh, a ser súbdito de otro Estado y no, y que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos extranjeros y nacionales, y que tendré verdadera fe y lealtad a la misma. De modo pues que él renuncia aquí prácticamente a todo lo que no sea lealtad a los Estados Unidos. Ese problema suscitó un debate que encabezó el doctor Rodrigo Prime y al cual se unieron luego magistrados de los tribunales y juristas. Entre ellos, pues, hay que mencionar al doctor Pablo Julio Cáceres, que ahora mencioné, y a otros, como un magistrado que yo aquí he mencionado mucho, eh, que tiene nombre pues, de santo, ¿no? Eh, y que es bastante conocido. Bueno, el nombre ahora no interesa, pero es el doctor José Gregorio Hernández, tiene nombre de santo. Bueno, entonces, estos señores hicieron este memorial
y circuló. Entonces la contraparte, entre ellos el doctor Gaona, que está muy apegado a la tesis de Gaona, dijo que eso no tenía, que eso no tenía pues mucha importancia, que eso no importaba mucho, porque al fin y al cabo, eh, nada perjudicaba que hubiera jurado lealtad a Estados Unidos conforme al propio derecho estadounidense. No implica renuncia a la nacionalidad de origen. Hola, pero si dijo que va a estar único, es leal contra toda potencia y a todos los que hubiera jurado, él adjuró del juramento a Colombia. ¿Y qué es adjurar? A, B, jurar, adjurar. Yo fui al diccionario, ¿no? Fue el diccionario. Y, y dice que, ¿qué es adjurar? Fuera el aspecto religioso, cuando alguien es musulmano, católico, y adjura a esa religión, o sea que renuncia a ella y se mete a otra, eh, esto es, adjurar es renunciar solemnemente a un error, opinión u estado, adjurar de las propias ideas. De modo que el doctor eh, Abelardo de la Espriella, quien dijo que iba a destripar a los adversarios, pues él ya aparece como un ciudadano norteamericano que se ha apoderado de Colombia prácticamente. Él dice que va a destripar al adversario, ¿no? Y aquí me olvidaba agregar esto. ¿Y qué es destripar? Busquemos el diccionario, no nos pongamos con boberías. ¿Qué es destripar? Destripar es quitar o sacar las tripas, destripar un toro. Yo agrego, o una gallina, un cerdo, una vaca. Y se debe, y eso sí debe, si es humano, si es bien hablar de que vamos a despedazar. Aquí en Colombia eso no es raro, porque aquí se ha despedazado. Les tengo esta historia. En los años de 1950 a 1953, y aún antes, cuando se inició en Colombia la violencia, pues se destripó mucha gente. Y no hace mucho, la Unión Patriótica, que no le destriparon a 3.000 personas y las mataron ahí, que hay una sobreviviente ahí, de Bella, que está en el Congreso. Bueno, en ese periodo de la violencia, que se inició en 1947 y se agudizó de 1950 a 53, cuando llegó a la presidencia el doctor Laureano Gómez, que había dicho que había que hacer invivible la República, la misión intrépida y el atentado personal, eso en contra de López Pumarejo, y luego fue su insignia para él. Siendo presidente, él, sin oposición, porque el candidato opositor tuvo que renunciar, Darío Echandía lo iban a matar, y mataron fue al hermano Vicente. Entonces este señor se posesionó y se desató una violencia en Colombia terrible. Fue cuando miles de colombianos se fueron para Venezuela en esa persecución y aparecieron en los llanos Guadalupe Salcedo y otras organizaciones. Y entonces los mismos conservadores se alteraron, los más conscientes de lo que sucedía, y entre ellos el doctor Ospina Pérez y Alzate Avendaño, el doctor Alzate Avendaño, y comenzaron a conspirar contra el mismo conservador, porque ya Ospina Pérez se había retirado, se había digamos, retirado de la amistad del doctor Laureano Gómez, habían chocado ya, y pues empezaron pues a conspirar. En el gobierno del doctor Gómez, que apenas fue de 3 años, porque estaba enfermo y lo reemplazó Urdaneta Arbeláez, que era un teniente de él, pero él seguía manejando eso. En esa época, dos hombres manejaban mucho eso, que eran Jorge Leiva y Álvaro Gómez Hurtado. Jorge Leiva era un hombre inteligentísimo, un hombre de mucho carácter fuerte, le gustaban los hechos cumplidos, pero era sumamente pues sectario. Y Álvaro Gómez joven lo fue, ya cuando maduró y vio que no puede ser presidente de la República, si seguía la línea de Laureano, él cambió y se volvió como más demócrata. Hasta pidió hasta fue el que impulsó la elección popular de alcaldes en mala época, porque era cuando ya mandaba en parte en el país pues, el negocio de las drogas. Bueno, sea ello lo que fuere, en el gobierno del doctor Laureano, y la gente olvida porque no lee historia. En esa época mataron unos policías en el Tolima, no sé si fue en Rovira, y los trajeron a Bogotá calientes, como se dice, y la policía hizo una manifestación y algunos se emborracharon. El presidente Urdaneta encargado no estaba, se fue a jugar golf. Y mientras estaba por allá, atacaron la casa del doctor Alfonso López Pumarejo, que era liberal. No la destrozaron porque casa de por medio estaba la casa del presidente. Y luego
incendiaron el periódico Liberal, incendiaron El Tiempo del Espectador y se fueron contra la casa de Carlos Lleras Restrepo, que era de 3 pisos. Fueron subiendo, él mató a un tipo allá en la entrada con unos compañeros y le incendiaron la casa y se salvó porque brincó a una casa de un conservador vecino noble que le brindó el apoyo y metió se embatió en la embajada de Venezuela con sus compañeros y amenazaban las turbas y entrar allí y hasta con gasolina. Pero Pérez Jiménez hizo saber de Venezuela, que era el dictador, de que si atacaban la embajada, Venezuela iba a entrar. Y entonces se frenaron. Vino la orden. ¿Quién daría la orden? Pues los que estaban manejando por debajo de puerta. Se frenaron y allí ellos se salvaron y luego pidieron el exilio y para México salieron 3 ciudadanos eminentes. Alfonso López Pumarejo, expresidente, su hijo Alfonso López Miquelsen, más tarde era presidente, y Carlos Lleras Restrepo en el HK 128. Y se fueron exiliados y volvieron después cuando Rojas Pinilla le dio el golpe al doctor Laureano. Bueno, y entonces, ¿cómo sería eso de grave? Que la gente piensa que eso de la Unión Patriótica, eso fue de ahora. ¿Cómo les parece que les tengo esta anécdota? Para que piensen cuando vayan a votar por quién van a votar. Laureano Gómez tenía una persona que fue ministro de él, pero más que todo estaba pues con el encargado, llamado Luis Ignacio Andrade, que era sumamente fanático y muy religioso, pero con fanatismo religioso también y político. Sucede que el doctor Espina Pérez vino de Estados Unidos, ya no era presidente, y al llegar, ¿qué fue? Y al llegar, y al llegar a Bogotá, lo invitaron a un homenaje que se le hacía al doctor Rafael Azuero, un conservador muy distinguido y muy generoso. Entonces, el doctor Espina Pérez fue a esa reunión y por supuesto, como era un hombre importante, le dijeron que hablara. El doctor Espina, conservador, como era el presidente Laureano, expresó que estaba preocupado por la situación que tenía Colombia en ese momento. Él no estaba de acuerdo pues con lo que siguió, es más grave lo que él tuvo. Y entonces Luis Ignacio Andrade, ese ministro, le replicó y le dijo, vea, lo que pasa es que en Colombia hay estadistas y políticos. Los estadistas se ganan todos los honores. Los estadistas, hay estadistas y hay políticos. Para los estadistas son los solemnes honores, obran por alto, podrán olímpicamente, están olímpicamente en las nubes, no tienen el deber de preocuparse por su partido. En cambio, los políticos, como yo decía él, era un político sectario, si estamos expuestos a las persecuciones y todo. Y dice que hay que tomar medidas. Y le voy a leer esto que parece mentira. Está en un libro que se llama Colombia, un drama. Colombia, un drama. Acaba de ser publicado, lo leí íntegro. Y lo recomiendo al que le gusta la historia. Fue escrito por Abelardo Forero Benavides, el famoso historiador que con Ramón de Subiría, nunca los que nos gustaba la historia nos lo perdíamos, y en Colombia los que gustaba la historia y la cultura lo perdían de noche. Enseñó también en la Javeriana, estuvo en el 9 de abril, fue ministro y consejero de todos políticos, vivió toda esa vida, hizo este libro y no lo publicó, sino que la orden era que después de que él se muriera, la familia lo acaba de publicar. En este año, lo acabo de leer ahora, lo leí en el año 2026, acaba de salir, no han querido comentarlo. Y vean ustedes lo que cuenta él aquí. En la reunión ocurrió lo siguiente. Ahí estuvo Forero Benavides. El señor, pues, que le acabo de decir, Luis Ignacio Andrade, terminó sus palabras con estas frases que ustedes van a calibrar. Comillas. Dice Luis Ignacio Andrade, ministro conservador. Comillas. Recientemente tuve la feliz oportunidad de conocer y visitar la ciudad de Roma. Él estuvo de embajador allá. Y de esa visita obtuve una de las más, más de una enseñanza provechosa. Ahora verán cuál es lo provechoso. Conocí allí las catacumbas de San Calixto, donde fueron sepultados los oficiales alemanes asesinados por la resistencia italiana y también los italianos, fusilados por los alemanes en adecuada retaliación. Oiga, adecuada retaliación. Oiga la palabra adecuada para él, retaliación. Por cada oficial o soldado alemán muerto, se cobró la vida de 30 italianos.
Bueno, esa es la historia ya, pero vean las consecuencias de lo que él considera que es eh, algo provechoso. Lo repito, por cada oficial o soldado alemán muerto se cobró la vida de 30 italianos. Y yo quiero decirles a los conservadores de Colombia que es esta una enseñanza provechosa. Oiga, provechosa. 30 liberales hemos de cobrar por cada uno de los copartidarios, los conservadores, que aquellos sacrifiquen. Si mataban a un liberal, iba a ser eso como allá con el fascismo de Alemania en Italia. Allá por cada alemán fusilaban 30. Y aquí este invitaba a que por cada conservador muerto mataran 30 liberales. Está en este documento, está en este libro, que uno lo lee y se queda pasmado de lo que es la violencia en Colombia, y contado por un hombre que la conoció por dentro y que no quiso publicar el libro sino hasta muerto. Es un libro tremendo que no ha tenido ninguna publicación, ninguna comentario grande en Colombia, cuando este libro lo merecía. Basta leer este libro para aterrarse uno de cómo en Colombia se mata a la gente. Y si llega alguien a decir que va a estripar al adversario, pues uno piensa en esa época y en la Unión Patriótica. No le queda otro camino. El doctor Cepeda es un hombre calmado, es un filósofo, ha sido senador, a él no se le imputa que haya cometido algún delito. Algunos dicen que es guerrillero, pero en realidad el papá sí tuvo esas andanzas socialistas y fue asesinado cuando estaba ya amnistiado. Él andaba en Bogotá tranquilo cuando lo mataron. Y el hijo tuvo que huir a Bulgaria y allá estudió filosofía. Bueno, Kant dice que los filósofos, bueno, que no le jalen a la poder, porque el poder falsea el pensamiento. Pero él tiene experiencia en esa cuestión. De los dos, pues para algunos como yo, respeto a los demás puede que estén viendo muy bien que este señor llegue con fuerza a imponerse y lo que él diga es, o obedecen o se cumple por la fuerza, o por la razón o por la fuerza. Esa directiva para el próximo domingo. Yo me ciño al criterio de que me parece menos grave lo del señor Cepeda, que hasta el momento va derrotado. Bueno, uno no sabe cómo termine eso, porque Hernández iba delante de Petro y Petro ganó, uno no sabe cómo termine. Pero en todo caso, ese es mi criterio y lo hago porque yo fui juez y magistrado, abogado, y me gustan son las soluciones pacíficas y quiero mucho la democracia. Y en realidad aquí en Buga, en la ciudad de Buga, pues vino el doctor Esprella y le hicieron un homenaje, un gran homenaje en Buga, ¿no? Hizo un homenaje espectacular en Buga. Y en todo caso, bueno, yo no participé en eso, ni estuve de acuerdo con ello, pero pues, él tiene a pleno derecho, en realidad, a hacerlo. En todo caso, la suerte está echada. Ustedes decidirán. Los que ven esto, si quieren verlo, otros dirán que no lo ven porque no están de acuerdo con eso. Eso a mí no me interesa. Yo digo lo que yo pienso. Colombia está en una grave encrucijada. Ahí tiene que resolverla. ¿Por cuál camino se va a ir? Si por el del doctor Abello, que ha dicho que él mira a la izquierda como su enemigo. Si en la democracia no hay que mirar al enemigo, sino a las personas que tienen ideas diferentes, hay que buscarlas para entenderse con ellas y llegar a algo o se va a la guerra o a una dictadura como ocurre en el fondo con Bukele y la forma como también en Argentina se ha hecho eso y como lo hizo Maduro y lo hizo Evo Morales o Correa y aquí también en Colombia cuando un presidente quiso que seguir haciéndose reelegir. Nosotros la democracia se fundamenta es en la alternancia en el poder. Eso es lo importante y que todo se maneje dentro de una línea pacífica de concordancia, de acuerdo, de que se llegue a un momento en que no haya necesidad de matar, ni tampoco haya necesidad de destripar, sino de entenderse y en caso necesario sí hay que recurrir a la fuerza. El Estado es el que tiene que tener la fuerza. Estamos de acuerdo. La criminalidad, la droga no tiene por qué tener fuerza ni organizada. La fuerza es para el Estado. Y el gran Naranjo lo decía, nosotros hemos combatido lo que es la delincuencia, debo entender eso, y por eso no voto por el doctor Abelardo. Eso es lo que él dice, pero no porque fuera delincuente, sino porque defendía delincuentes. Aclaro ese punto de vista. De modo que, señores,
nadie más negativo que el ocioso que no va a votar. Hay que ir a votar por las ideas y que cada cual escoja y vote. Esa es la democracia. Van a escoger al que quieran, si al señor Cepeda o al señor del Espriella. Pero lo que hemos dicho ahora es importante para aquellos que piensan como yo y no para los que piensan distinto o que consideran que la democracia es tomarse el poder para pasar como cuando en la violencia en Colombia, que comenzó en 1947 y que Rojas Pinilla calmó un poco y luego vino el Frente Nacional, pero para la desgracia del país, en vez de seguir la paz, le salió digamos, un rival al café, la droga. Y vean ustedes el problema que hemos tenido hasta el momento. Bueno, les deseo que voten en paz y que el país siga en paz.